noches a toda la audiencia de Toque Final con Julio Martínez Pozo. Estamos en una nueva edición de este programa, hoy domingo 6 de mayo del año 2018. Y yo sé que de inmediato, cuando encienden el televisor y sintonizan este programa, se preguntan, óyeme, ¿y dónde está Martínez Pozo? ¿Por qué está Julio Alberto Martínez aquí, al igual que la periodista Sucia Aquino Gotro? Y es que mi padre, Julio Martínez Pozo, por razones ajenas a su voluntad, no puede estar presente. Y mañana a las 10 de la mañana tiene una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas. Y adelanto que se darán informaciones que harán estremecer a este país. Así que los invito a que estén pendientes mañana a esta rueda de prensa y sobre todo también a todo el contenido, Susi, que tenemos elaborado para ustedes en esta nueva edición de Toque Final. Así es, Julio Alberto, feliz, honrada y agradecida de que confiaran en nosotros la responsabilidad. Así es, una gran responsabilidad. La conducción de este espacio. Por supuesto, estaremos pendientes a todas las informaciones que mañana ofrecerá don Julio Martínez Pozo junto al Colegio Dominicano de Periodistas. Y creo que está de más decir que todo nuestro apoyo para cualquier decisión que se vaya a informar, cualquier información que se vaya a dar a la opinión pública. Hoy un amplio contenido, como siempre, con la calidad que caracteriza todas las producciones de don Julio Martínez Pozo y Medios Jumarpo. Así es, Susi. Bueno, hoy tenemos nosotros ya como se estila en este programa las 3 preguntas, donde veremos al senador Charlie Mariotti, quien va a responder las preguntas que nosotros le hiciéramos sobre un tema muy importante para este país y sobre todo también vamos a abordar distintos tópicos sobre la vida nacional e internacional. Bueno, de inmediato nosotros iniciamos de manera sorpresiva porque vi unas declaraciones del expresidente Hipólito Mejía donde dijo que él reaccionó al igual también de manera sorpresiva cuando vio la decisión de algunos diputados del Partido Revolucionario Moderno que se ausentaron esta semana en la sesión donde se iba a conocer en el Congreso las primarias, el proyecto de ley de partidos y agrupaciones políticas que establece la modalidad de las primarias abiertas, simultáneas y organizadas con el padrón de la Junta Central Electoral. Ustedes saben que hay una lucha de facciones en el Partido de la Liberación Dominicana que a veces me lleva a mí preguntarme si de verdad se está pensando en mejorar la calidad interna o la democracia interna de los partidos, porque a la forma de cómo se ha personalizado este debate ha degradado bastante este proyecto de ley y tiene a todo un partido, a toda una agrupación, a muchas personas enfrentándose con epítetos peyorativos en las redes sociales, al igual que también en los medios de comunicación, donde en vez de hablar sobre la calidad de la democracia y sobre cómo, a raíz de la Constitución del año 2010, se crea un nuevo marco normativo de las organizaciones políticas, lo que se viven es desacreditando a través de las redes sociales. Pero bueno, en fin, de lo que se trata es que lo que sucedió en esta semana, el pasado jueves en la Cámara de Diputados, fue que al ausentarse una cantidad de diputados del PRM, 7 diputados del PRM, conjuntamente con los diputados de las facciones del presidente Danilo Medina, y solamente estuvieron presentes los diputados de las facciones de Leonel, se boicoteó el conocimiento de este proyecto de ley. Y digo se boicoteó, pero no lo podemos ver como algo exclusivo de la República Dominicana. En todas las democracias parlamentarias, eso es muy natural en la Europa Occidental, donde cuando un bando está en minoría o en su defecto está en mayoría y quiere que no se apruebe un proyecto de ley, siempre utilizan argucias para evitar que su conocimiento. Pero en este caso, esto tiene gran trascendencia, no solo para el Partido de la Liberación Dominicana, Susi, sino también para el Partido Revolucionario Moderno, por 2 razones. La primera, Hipólito Mejía es un líder importante del PRM. Yo me atrevo a decir, y con la escasa experiencia que tiene uno en estas cuestiones políticas, de que a nivel nacional debe ser el dirigente del PRM con mayor posicionamiento por su condición de expresidente de la República. Y por su carisma personal y natural tiene Hipólito Mejía genera mucha empatía. Y eso es algo en política sumamente importante, además de que esta decisión
de Hipólito de anunciar su apoyo a las primarias abiertas, precisamente de manera sorpresiva, como dices, que él también alega fue sorprendido, surge a raíz de dos acontecimientos relevantes a nivel mediático. Primero, el video que saliera diciendo él su apoyo, que luego el PRM había desmentido, diciendo que era un video viejo. Él decía que apoyaba supuestamente, que respetaba la línea del partido, aunque él no necesariamente estuviera de acuerdo. Y luego, la fotografía que viéramos de Hipólito Mejía con el presidente de la República, Danilo Medina, y allí la gente empezó a comentar que si había unas cercanías, que exactamente, tanto cariño, tanto cariño, y que al presidente de la República nunca lo vemos tan distendido, así como de una manera tan sonriente, tan ampliamente. A Hipólito sí estamos acostumbrados, el presidente es un poco más sobrio, medido en todas sus acciones, pero esto abre una diferencia amplia en cuanto a las posiciones dentro del Partido Revolucionario Moderno. Y vale decir que se veía antes de esta sesión más reciente en la Cámara de Diputados una posición más bien unificada de todo el PRM, dos o tres tal vez disidentes, pero entonces a la hora de ir a votar, a la hora de ir a conocer realmente los resultados que darían los diputados en torno a este proyecto, que vale decir, este proyecto, ese es el único punto en el que se ha centrado la discusión y las diferencias. Hay una gran cantidad pero confirmando lo que tú planteas, aspectos de la ley que no han sido conocidos. De 77 aspectos de la ley, más de 73 han sido consensuados. Pero solamente el tema de la primaria que tiene dividido. Pero el tema donde hay intereses políticos partidarios, o sea, con miras a elección, entonces ahí se arma la disyuntiva. Podríamos perder la ley de partidos políticos desafortunadamente, por y eso este significa tema. Ir a unas nuevas elecciones sin ningún tipo de control y con prácticas y vicios de nuestra cultura política que hemos arrastrado desde, diría yo, desde antes de la fundación de la República. Pero decía que hay dos aspectos relevantes para culminar con este tema que motivan una somera reflexión. La primera, Hipólito Mejía, yo decía, como es un líder de mayor posicionamiento que tiene ese partido, hizo un pacto con Luis Abinader para elegir al presidente del PRM y a la secretaria general del PRM, que en este caso fue su hija Carolina Mejía, la secretaria general electa. Lógicamente que va a ser electa porque fue con un consenso del partido, al igual que el presidente del PRM. Entonces, ¿qué pasa? Que se envían dos mensajes peligrosos. Primero, usted se mantiene coherente con una posición, porque recordemos que él había ido donde el presidente de la República en una comisión que acudió al Palacio Nacional para presentarle ese proyecto de ley al presidente Danilo Medina de las primarias abiertas simultáneas organizadas por la Junta Central Electoral. Pero ¿qué pasa? Que al desautorizar una línea de su partido, entonces está desautorizando a su propia hija, que es secretaria general del Partido Revolucionario Moderno. Estamos hablando de que tú, aunque te mantienes coherente con tu posición y respetas la posición de tu partido, entonces inmediatamente uno se formula la siguiente pregunta. Entonces, ¿qué hará Carolina Mejía a la hora que tenga que tomar decisiones importantes? Porque, bueno, la ponen en una encrucijada. La gente no irá... y lo digo con todo el respeto, porque me parece que es una persona que tiene los méritos suficientes para esa posición. Pero la gente no irá donde Carolina Mejía a consultar cualquier decisión política, irá donde el expresidente Hipólito Mejía. Entonces estamos hablando de que usted dice una cosa en una nota de prensa, pero luego practica otra. Y eso genera mucha preocupación. Pero bueno, en sentido general, yo creo que lo que tenemos que ver es, o tenemos que formularnos la siguiente pregunta es, Susi, ¿cómo podemos mejorar la calidad de la democracia dentro de las organizaciones políticas? ¿Cómo es posible que si tú aspiras mañana por la circunscripción número 1, nosotros estuvimos hablando con el diputado José Laluz en El Sol de los Sábados, ahora usted necesita como, puede gastar hasta 100 millones de pesos en una elección para una diputación? Entonces,
tenemos un sistema político, o unas campañas electorales demasiado caras. Y hay un descrédito de las instituciones partidarias. Entonces, los partidos tienen que ver que en esta coyuntura, estas dificultades son temas que, si bien son de mucho interés para los partidos y para quienes hacemos opinión pública y para ciertos sectores de la sociedad, a la mayoría de la población esto no es un tema de su gran preocupación, sino la seguridad ciudadana, la delincuencia y otro tipo de factores, la corrupción que le afectan en su vida diaria. Entonces, los partidos deben enfocarse en la gente y dejar de enfocarse en estas rencillas internas. Ya en otro tema, Julio Alberto, quiero referirme brevemente a la decisión y el apoyo que debemos dar a la periodista Deyanira López. Ya la jueza de la Oficina de Atención Permanente de Santiago dictó prisión de 2 meses a una mujer que participó en su agresión física, que es Lady Beatriz Adames, y a los acusados Carmelo Tavares y Lenny Manuel Francisco Portorreal una garantía económica, 500,000 pesos en efectivo al primero y 10,000 al segundo. Presentación periódica. Estas personas que agredieron a la periodista que estaba en el Palacio de Justicia cubriendo el juicio contra Joel Rodríguez, principal acusado de haber asesinado a su padre, el empresario Alejandro de Jesús Rodríguez. Reiterar que importante que no solo nuestro apoyo, sino que la justicia actúe de manera ejemplar en este caso. Así es, Susi, todo nuestro apoyo para esta periodista. Nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia, se debe agredir a un periodista. Por supuesto. Y tampoco se puede procurar mediante el chantaje acallar a quienes enarbolan su voz y quienes luchan por mejores causas y por una mejor democracia en nuestro país. Y que son los que ponen el pecho, Julio. Son los periodistas los que ponen el pecho ante toda la situación de dificultad. Totalmente. Ellos son vulnerables para llevar la noticia, cubrir las informaciones y son perjudicados en el ejercicio de sus labores. Susi, aquí no gotró, porque si no digo el gotró, luego me reprochas en la pausa. Tenemos ahora y si no dice el Aquino también. Susi Aquino gotró. Así mismo. Así es. Bueno, ahora vamos a un receso comercial y cuando regresemos del receso comercial vamos a ver las 10 principales noticias que han estado presentes en la palestra pública durante toda esta semana. Gracias por continuar con Toque Final y como dijo Julio Alberto antes de la pausa, ahora vamos a estar viendo las 10 principales, que es un resumen de las noticias más importantes para que usted no se acueste sin estar enterado. Veamos. De manera simultánea, los gobiernos de República Dominicana y la República Popular China anunciaron el establecimiento de relaciones diplomáticas, lo que a su vez dejó sin efecto un lazo de más de 75 años entre Taiwán y el Estado Dominicano. El gobierno de República Dominicana reconoce que existe una sola China en el mundo y Taiwán forma parte inalienable del territorio chino, expresó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, luego de señalar como elemento de
determinante el potencial comercial de China, que es el segundo suplidor de nuestras importaciones. Al mismo tiempo, el canciller dominicano Miguel Vargas Maldonado y su homólogo chino Wang Yi comunicaban en Pekín la decisión de ambos estados. Se abre una nueva etapa estratégica con la mirada puesta a contribuir en el progreso de nuestro pueblo, destacó Vargas. De su lado, Wang subrayó que República Dominicana es la mayor economía de la región centroamericana y caribeña y tiene una gran importancia en los asuntos regionales. En tanto, el gobierno de Taiwán manifestó que está profundamente indignado por las acciones de China Popular, por lo que para defender tanto la dignidad como la soberanía de la nación, anuncia el cese de las relaciones con la República Dominicana con efecto inmediato. Ante la ausencia del grupo de los diputados danilistas, que son 76, y de algunos legisladores del Partido Revolucionario Dominicano y del Partido Revolucionario Moderno, la Cámara de Diputados falló en su primer intento de conocer el proyecto de ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos el pasado jueves, que ya fue aprobado con las primarias abiertas por el Senado. El pulso entre leonelistas y danilistas en el Congreso Nacional se ha exacerbado, luego de que estos últimos no acudieran a la sesión de la Cámara de Diputados, por lo que no pudo obtenerse el quórum reglamentario de 96 presentes para que se conociera el proyecto de ley de partidos. La situación, que aleja una vez más la posibilidad de que el país pueda contar con una ley de partidos, obligó a que el presidente de la Cámara de Diputados convocara nuevamente a sesión para el próximo miércoles, mientras los ausentes advierten que de producirse el mismo escenario no acudirían. Mientras tanto, la danilista Miriam Cabral justificó la ausencia de su grupo porque supuestamente se había planificado un desorden para boicotear la sesión. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, informó que la economía registró un crecimiento de 6.4% al cierre del primer trimestre del año, lo que estuvo favorecido por el impulso de las medidas monetarias que se han aplicado desde mediados del año pasado. Valdés Albizu dijo que el comportamiento fue mejor de lo esperado y que la tendencia muestra que la economía se está expandiendo en torno al 6.3%, lo que le permite pensar que terminarán con un crecimiento a final de año superior a lo programado. Los organismos internacionales y el propio gobierno han calculado un crecimiento económico de 5.5% para este año. El gobernador del Banco Central destacó que los sectores que registraron mayor crecimiento en ese periodo fueron la agropecuaria con el 6.1%, la minería 4.2%, manufactura local 6.9%, construcción 9.3% y comercio 8.2%. El gerente de la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales indicó que en la práctica el artículo 13 de la resolución del Consejo Nacional de Seguridad Social, que establece las normas y procedimientos de las apelaciones, ha sido utilizada para prolongar y hasta denegar derechos legítimos de los afiliados y, en cambio, la Ley 107-13 evita estos rejuegos y regula las dilaciones. Pedro Luis Castellanos sostuvo que ante la existencia de un conflicto entre el artículo 13 del reglamento del Consejo Nacional de Seguridad Social y la Ley 107-13, la razón y la justicia deben inclinarse por esta última, sancionada por el Congreso Nacional. Castellanos justificó la solicitud de un recurso contencioso administrativo contra el reglamento y explica que el artículo 13 del reglamento del CNSS establece la suspensión inmediatamente de cualquier reclamo o sanción, con la sola apelación de la parte afectada. El Día Internacional del Trabajo se conmemoró con demandas y preocupaciones desde el sector laboral y con una visión de progreso desde la mirada patronal. La celebración del 1 de mayo encontró un panorama local con una tasa de desempleo que ronda el 5.1%, falta de consenso para reformar el Código Laboral, salarios mínimos que no cubren el alto costo de la canasta familiar y falta de equidad en la aplicación de la Ley 87-01 sobre la seguridad social. En el orden salarial, el último de los aumentos se logró el pasado año, con un 20% al sueldo mínimo privado no sectorizado. Los salarios mínimos van desde 15.447, 10.620 a 9.411. Para Rafael Pepe Abreu, presidente de la Confederación Nacional de Unidad Sindical, existe una grave situación de deuda social con el trabajador dominicano, pues no se ha logrado que el salario sea una fuente de ingreso que le permita no ser contado dentro de la escala
la de los pobres. La otra cara de la hoja presenta la visión de la Confederación Patronal de República Dominicana, COPARDON, cuyo presidente Fermín Acosta señala que el Día Internacional del Trabajo encuentra al sector en un proceso de revisión de las normativas que rigen el trabajo en el país. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos inició su periodo de sesiones número 168 en un hotel de la capital, invitada por el gobierno dominicano. Durante 9 días, representantes de unos 35 países analizarán la situación de los derechos humanos en varios ámbitos, excepto en República Dominicana por ser el país anfitrión. Margaret May Macaulay, presidenta de la comisión, al pronunciar las palabras de apertura, dijo que la historia institucional de la Comisión Interamericana está estrechamente vinculada a la República Dominicana, porque fue en este país donde se celebró su primer periodo de sesiones fuera de la sede en octubre de 1961, así como su primera visita de obtención o de información confiable. Además de las sesiones a puertas cerradas, la comisión celebrará 30 audiencias públicas del 7 al 11 de este mes. Macaulay sostuvo que la República Dominicana ha crecido enormemente y ha logrado y ha ido aplicando políticas sociales que han impactado positivamente en amplios sectores de la sociedad, aunque admite que el país tiene retos enormes en materia institucional y social de los que hay que sentirse orgullosos y es motivo de seguir superándose. Los familiares del agricultor Juan de Dios Castro, asesinado por haitianos la semana pasada, advirtieron a las autoridades que si no arrestan a los implicados en este crimen, comenzarían a perseguir y matar a los nacionales de Haití que estén en esa provincia. Los familiares de Juan de Dios dijeron que las autoridades no están haciendo su trabajo y que solo quieren cerrar el caso al mostrar a un infeliz como culpable. De su lado, el director de la Policía Nacional, Mayor General Ney Aldrin Bautista Almonte, dijo que no aceptará chantaje ni emplazamiento para apresar al matador del agricultor. La advertencia es de nosotros para poner el orden. Usted no me puede poner una hora para que yo aprese a un agente, porque yo no tengo una varita mágica, ni tengo una bola de cristal que yo la froto y me dice ve a buscar lo que está en aquella casa. No es así, dijo Bautista Almonte al identificar como Onel Gonel, de nacionalidad haitiana, al hombre que se persigue por el hecho. Falleció en la madrugada del pasado jueves cuando era intervenido quirúrgicamente en un centro clínico de la capital el hombre que se lanzó la noche del miércoles del 4º piso de la Plaza Ágora Mall. Juan Aneuri Ramírez, de 30 años de edad, era nativo de Baní y era hijo de la pareja de comerciantes Maximiliano Ramírez y María Estela Valdés, propietarios de la tienda de repuestos El Tornillo, ubicado en el área del mercado municipal de esta ciudad. Aunque se ignoran las causas que condujeron a este joven banilejo a tomar tal decisión, se presume que este pudo haber estado atravesando por algún proceso depresivo. La consultora política que originó el escándalo por el uso ilegítimo de la información personal de millones de usuarios de Facebook no ha sobrevivido a la crisis. Cambridge Analytica anunció el miércoles que cerraba sus operaciones por los efectos de la polémica de la filtración de datos. Varios medios publicaron en marzo que la firma había adquirido de forma fraudulenta los datos personales de 87 millones de usuarios de la red social para utilizarlos en campañas políticas, incluyendo la del presidente estadounidense Donald Trump. La crisis posterior ha colocado a Cambridge Analytica en una posición en la que ya no es viable que continúe con sus operaciones, aseguró la compañía en un comunicado. Finalmente, las autoridades sanitarias de Estados Unidos informaron que una persona en California murió como consecuencia del brote E. coli vinculado a lechugas y que ha afectado hasta el momento a 121 personas en 25 estados. El Escherichia coli es una bacteria que se aloja en el tracto gastrointestinal de humanos y animales, produce dolores estomacales, vómitos y diarreas hemorrágicas. Afecta principalmente a las personas que tienen un sistema inmunológico débil. Los Centros de Control y Prevención de Enfermedades detallaron que son 23 nuevos casos registrados en 10 estados desde el pasado 27 de abril y dan cuenta de que Kentucky, Massachusetts y Utah se suman a la lista de estados afectados por este brote, iniciado entre marzo y abril en lechugas cultivadas en Yuma, en el suroeste de Arizona. Esto obligó a las autoridades el pasado mes a sugerir que se evite comer lechugas.
Gracias a Esmilda Montero por el resumen de las 10 principales, las informaciones que usted debe conocer antes de irse a dormir. Y nosotros, Julio Alberto, vamos a una pausa, pero regresamos con más contenido. Señores, dice Henry Kissinger, un gran politólogo, experto en política internacional, ex secretario de Estado del gobierno del presidente Nixon en los Estados Unidos, que no hay mejor o no hay furia en el infierno comparable a la de un burócrata desdeñado. Es decir, cuando un empleado público o un burócrata se siente que lo excluyeron de alguna decisión de trascendencia importante, dice que eso desata una furia desmesurada. Y esta expresión, y lo digo en el contexto del libro sobre la diplomacia, se aplica desde la A hasta la Z hacia Miguel Mejía, quien es ministro de Políticas para la Integración General del gobierno del presidente Danilo Medina, quien habló de que lo excluyeron, se había expresado en ese sentido, de las relaciones, el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y China. Dice Miguel Mejía que esa decisión se tomó sin su consentimiento, que él había hecho un gran aporte, había aportado su grano de arena para que hoy la República Dominicana tuviera sus relaciones diplomáticas con China, y muchos han hecho algunas críticas en ese sentido. Pero la realidad es lo siguiente, al margen de cualquier diferencia que pueda tener un funcionario que entienda que no lo hayan tomado en cuenta para la toma de decisiones. La realidad es que el presidente Danilo Medina demuestra con esto que es un presidente que actúa en función del interés nacional, que es uno de los principios que históricamente han impulsado a los estados durante, si vemos desde el punto de vista geopolítico y toda la historia universal. El interés nacional significa que las decisiones que se tomen dentro de un estado están al margen de su ideología, y de lo que se trata es de cómo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. Y esta decisión que tomó el presidente Danilo Medina de manera valiente de establecer las relaciones diplomáticas con China va a contribuir a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos dominicanos. ¿Ustedes saben por qué? Por lo siguiente, hoy nosotros tenemos de manera informal una relación comercial con China que genera divisas por un monto de aproximadamente 2.000 millones de dólares anual. Imagínense nosotros ahora estableciendo relaciones diplomáticas formales que ya no solo se va a basar en el comercio, porque la cooperación no solo es comercio, la cooperación es tecnología, la cooperación es educación, la cooperación es desde el punto de vista financiero, la cooperación tiene un sinnúmero de matices que van más allá de lo económico, pero evidentemente en lo económico nosotros estamos hablando de que China representa un mercado de más de 1.400 millones de habitantes. China y algunos economistas la han definido como la locomotora del crecimiento económico mundial. Cuando explotó la crisis financiera global en el año 2008, que quebró Lehman Brothers, y eso desencadenó un efecto dominó en otros bancos de inversión y bancos financieros en todo el mundo, China fue quien impulsó el crecimiento comprando materias primas desde distintos países de América Latina. Nosotros hemos sostenido, y lo planteamos así en el Sol de los Sábados, que ese auge económico que se le atribuye a Lula en Brasil fue precisamente en un periodo donde China compraba muchas materias primas a Brasil. Brasil le exportaba hacia China y eso permitió un flujo de ingresos y de divisas importantes. Entonces, la República Dominicana da un salto cualitativo, y no es cierto que con esto nosotros podemos tener alguna animadversión de los Estados Unidos, a pesar de que veamos que algunas reacciones destempladas de un congresista norteamericano como Marco Rubio, entre otros, porque la realidad es que los Estados Unidos hace tiempo, estamos hablando en la década de los 70, había establecido ya las relaciones diplomáticas con China. Y uno de los principios trascendentales de Richard Nixon era de que los Estados Unidos, no importa si tiene que sentarse en una mesa de negociación con Rusia, no importa si tiene que hacerlo con China, no importa si tiene que hacerlo con un régimen dictatorial de Oriente Medio, actúan en función del interés nacional. Y eso fue lo que aplicó
la República Dominicana. De manera que nosotros aprovechamos esta ocasión para saludar ese paso del presidente Danilo Medina, que reitera su compromiso de que actúa en función del interés nacional. Y nada, esperamos ver muchos chinos, que tus hijos estudien mandarín. Mira, Julio, yo creo que vamos a ver un antes y un después a raíz de esta decisión valiente del gobierno dominicano. Destacar que esto podría traer no solamente la cooperación, sino atraer una inversión privada china importante a un país como República Dominicana. Totalmente. Que sabemos será beneficiado grandemente, y también desde el punto de vista turístico vamos a ver un crecimiento y una llegada masiva de turistas chinos a nuestro país. Una nueva etapa en materia de política exterior. Eso va a ser un cambio gigantesco en nuestro país. Susi, para ser justos también, nosotros tenemos que reiterar una denuncia que hizo una de las jóvenes estudiantes que estudia en Taiwán, que la hizo en el Sol de los Sábados. A través del Sol de los Sábados, donde dijo que ellos de manera oficial, nadie se ha sentado con ellos como intermediario del gobierno dominicano para conocer la situación que están atravesando los estudiantes en Taiwán. Y que se han enterado por los medios de que pudieran ser entonces, o que van a ser trasladados a China para convalidar estos estudios. Pero es bueno que de manera oficial, ella dijo que sí la llamaron de la MESID, aunque ellos son becarios directos del gobierno de Taiwán, no de la MESID, pero la MESID se acercó y les pidieron sus datos, pero no han tenido más detalles. Bueno. Ya en otro tema queremos referirnos a una noticia que también esperamos va a ser trascendental, pero en el plano de la salud de nuestro país. Hoy el licenciado Chanel Rosa Chupani, que es el director del Servicio Nacional de Salud, dio unas declaraciones donde informó que todos los hospitales, todos los centros materno-infantil del país van a ser intervenidos de manera temporal por el Servicio Nacional de Salud. Esto implica que ellos van a estar en los hospitales tomando las medidas, no necesariamente pues va a llevar una sustitución de los directores de los hospitales, pero él aclara que hay algunos casos donde sí va a ser necesaria esta sustitución si lo amerita. Él explica que tanto el Servicio Nacional de Salud en su persona, así como la ministra doctora Altagracia Guzmán Marcelino, tienen que dar la cara al país y al presidente de la República por la situación que enfrenta el sector salud en materia materno-infantil, y que no es posible que un país como el nuestro esté mostrando estas estadísticas. Vale destacar que este caso reciente de Barahona, aunque ha impactado y ha generado que se dé una respuesta en este sentido, los planes materno-infantiles se vienen trabajando en el sector salud desde abril. Y algo que tiene que resaltarse y yo creo que es importante que la sociedad dominicana tiene que conocer son las situaciones precarias en las que llegan muchas parturientas haitianas a parir a los hospitales públicos, porque ojo, y esto no significa que no se le atienda, se le debe atender. Cualquier ser humano, no importa su nacionalidad, llega a un hospital en una situación de emergencia y hay que atenderlo. Pero ojo, más del 50% de las muertes que se produjeron de estos eran de nacionales haitianos. Eran de nacionales haitianos, y estamos hablando de que esas parturientas no se hacen ningún tipo de dentro análisis del resultado, absolutamente dentro del nada. resultado de las investigaciones que se hicieron en este hospital Jaime Mota de Barahona, de los 5 infantes fallecidos, se determinó que carecían de los registros médicos correspondientes y se tenía en el hospital el abastecimiento de medicamentos y materiales, que había todo en el hospital para atenderlo, pero si usted no tiene un registro médico, aunque las autoridades lo digan de una manera más diplomática, lo que quiere decir que esa persona llegó al momento del parto y no había tenido ningún tipo de chequeo prenatal ni atención para poder alumbrar ese infante en ese hospital. Entonces, si no tiene en la autoridad de salud la historia clínica de ese paciente, también hay factores que influyen. Y fíjense algo, atención. Hay que dar la atención, pero hay que al gobierno dominicano tener el récord para poder saber qué afecta a esa criatura. Desafortunadamente,
estas muertes de estos infantes, que ahora vemos que está en la prensa nacional, coincide con la sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que está en el país, que aunque por política ellos tienen no tratar temas, no van a tratar temas sensibles sobre nuestro país, no se van a referir a ningún tema de República Dominicana por una cuestión de diplomacia y de ética, porque están sancionando a nuestro país. Si esto pudiese incidir en que contribuyan a una campaña de descrédito que muchas ONG tienen en contra de la República Dominicana. Entonces, no hay forma, imagínense una embarazada que llega sin ningún tipo de estudio, que llega con enfermedades, que llega de manera precaria, que nunca se ha hecho nada, que no tiene ni cédula, no tiene nada, y la atienden sin ningún tipo de registro médico, como dice Susi. Personas que ni siquiera hablan castellano. Entonces, eso... Nos impacta en las estadísticas. Evidentemente. No, eso distorsiona totalmente. La tasa de mortalidad materna infantil en República Dominicana no puede ser veraz por el hecho de que si no se toma en cuenta esa gran cantidad de parturientas que vienen a la República Dominicana sin ningún tipo de registro, como tú acabas de decir, no hay forma de tú poder obtener una información veraz en ese sentido. Y no es que no se le dé la atención, porque no, tiene que dársela Chanel Rosa Chupani indica que no solo hay que dar la atención, sino han insistido en la humanización de los servicios y en el buen trato a los pacientes. Pero también, así como queremos poner rostro humano a la atención, tenemos que ver las características humanas detrás de esas estadísticas, porque vemos los números fríos, pero no vemos los factores que influyen en que estemos posicionados en estos niveles. Sí hay precariedades, se está trabajando en este tipo de dificultades, no desde el caso de Jaime Mota. Desde abril se estaban realizando diferentes tipos de reuniones, análisis, estudios de casos para impactar en la reducción de los porcentajes de mortalidad materna en nuestro país, pero tenemos también que ser conscientes de cuáles son los diversos factores que influyen para que nosotros aparezcamos peor posicionados que lo que realmente estamos. Así es. Bueno, con tu permiso, claro. Susana Aquino Gotró. Así es. Vamos ahora a ver un reportaje interesante, unas declaraciones del senador de la provincia de Monteplata, un senador que siempre está muy activo, un gran amigo. Aprovechamos con para las 3 preguntas. Un fuerte abrazo, así es. Vamos a ver a Charlie Mariotti y cuál es su opinión sobre el establecimiento de las relaciones diplomáticas entre la República Dominicana y la República Popular China. Si todo el liderazgo político del país y las asociaciones empresariales y comerciales estaban de acuerdo con privilegiar las relaciones diplomáticas con la República Popular China y desde hace tiempo lo procuraba, ¿por qué no había sido posible lograrlo antes? Es una historia un poquito larga. En un momento dado, la República Dominicana, China quería relaciones con República Dominicana. Pero en ese momento República Dominicana, por razones que hoy sería muy largo de explicar y justificar, no estaba en ese momento receptiva. Después, cuando nosotros quisimos, la realidad política taiwanesa era que el partido predominante, el partido de gobierno, que es el partido, la herencia de Chiang Kai-shek, estaba apostando a una reunificación y estaban dando pasos para sumarse la isla de Formosa, la isla hermosa, según los portugueses, sumarse a la China continental. En ese momento ellos hicieron un acuerdo, China Popular, China Continental, con Taiwán, de que donde yo tenía relaciones tú no entrabas y donde tú tenías relaciones yo no entraba. Una especie como de entente, de suspenso. Pero después el partido, el Kuomintang, que era el que promovía la reunificación,
perdió las elecciones. Al perder las elecciones vino una línea dura respecto a China continental y en ese momento, año y medio, 2 años después, entramos nosotros. Creo que se hizo de manera valiente, positiva para el país, y creo que el presidente Medina tomó una decisión de mucha valentía y sobre todo creo que a futuro será muy beneficiosa para el país. ¿Qué puede representar ese paso para la República Dominicana? ¿Y cuál puede ser la postura del gobierno de los Estados Unidos, que a través de su legación en República Dominicana ha hecho saber su desaprobación? Lo primero es que ese documento no está firmado por la Embajada Americana, es un documento de origen dudoso, filtrado a la prensa, es un documento viejo, por lo tanto a mí particularmente responderlo es una manera de oficializarlo, de darle una legitimidad que no tiene. En el año 72, Richard Nixon, Henry Kissinger, de acuerdo con estamentos de poder chino y estamentos europeos, muy vinculados a los Estados Unidos, comenzaron a trabajar la política que se denominó la política del ping-pong. El deporte, como un elemento fundamental para acercar pueblos, hizo su trabajo. ¿Y dónde terminaron? Los Estados Unidos rompieron relaciones con Taiwán. Y en el año 79, 1979, formalizaron sus relaciones con la República Popular China. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Siguiendo el ejemplo de los grandes. Costa Rica, Panamá, rompieron relaciones con Taiwán y establecieron relaciones diplomáticas con China Popular. ¿Y qué ha pasado? No ha habido una hecatombe, no ha habido una guerra, no ha habido prácticamente ningún tipo de fricción, más allá de los escarceos diplomáticos, de conversaciones, tertulias, etcétera. Pero hoy definitivamente Panamá y Costa Rica están percibiendo beneficios. Yo creo que los norteamericanos saben perfectamente que la decisión de nosotros fue correcta y la van a respetar. La van a respetar como nosotros respetamos en su momento el que ellos estableciesen relaciones con la China Popular. ¿Significa que aparte de los programas de ayudas, los inversores taiwaneses podrían retirarse de nuestro país? ¿Qué tan atractivo podemos decir que son los capitales chinos? La provincia de Monte Plata tiene posiblemente la inversión más grande de inversionistas taiwaneses en un parque fotovoltaico que ya está en su primera etapa, en proceso, vigente, y viene una segunda etapa, creo que con una inversión de unos 50 millones de dólares. Yo no creo que esa inversión se vaya, porque el dinero piensa como el dinero. Y aquí tienen seguridad jurídica, no han tenido muchos problemas, más o menos han caminado, pero para mí no tendría ningún sentido. Yo creo que una cosa es la inversión privada y una cosa es la colaboración, la cooperación económica de nación a nación. Entonces, esa parte a mí no me preocupa mucho, porque si no es Taiwán, que ojalá siga siendo Taiwán, y la inversión privada taiwanesa, será otro. Ahora, el mundo de posibilidades, el mundo de oportunidades que se abre con China es infinito. Ahora tenemos que mirar hacia adentro y tenemos que entender que necesitamos de reformas estructurales, claves, cardinales, para mejorar el clima de negocios en la República Dominicana y, lógicamente, ser más competitivos. Para mí yo me iría a 3 o 4 puntos fundamentales. Uno es turismo, el otro es financiamiento de infraestructuras, el otro es el elemento financiero, una eventual renegociación de la deuda dominicana sobre mejores condiciones,
Y el cuarto pudiera ser todo el tema deportivo. Yo creo que tenemos una oportunidad increíble en deportes donde nosotros somos débiles, pero creo que el tema infraestructura, el tema centros logísticos, el tema turismo, el tema una eventual renegociación de la deuda para bajar costos de nuestra deuda y el tema deportivo, en principio, para mí son elementos fundamentales. Señores, si el presidente Danilo Medina en su acostumbrada visita sorpresa, ya la número 205, el presidente estuvo hoy en Santo Domingo Norte, en Guanuma, donde se reunió con productores y le ofreció apoyo para que estos puedan producir miel, producir un sinnúmero de productos y de rubros agrícolas que cotidianamente le exigen los productores al presidente de la República. Aquí me están haciendo más señas que un tráfico de AME. Me indican que tenemos que hacer una pausa comercial. Vamos a una pausa. Ya cuando regresemos de la pausa, entonces ampliamos un poco, Susi, ¿verdad? Porque con el resumen político. Con el resumen político, pero que tenemos que adoptarnos y adaptarnos a esta nueva dinámica, ¿verdad? Porque es por vez primera que hacemos este programa aquí en el día de hoy. Señores, vamos a una pausa y regresamos de inmediato. El Senado aprobó esta semana una resolución que solicita conformar el Grupo Parlamentario de Amistad República Dominicana con la República Popular China. La República Dominicana tenía que tomar esta decisión de establecer relaciones diplomáticas con China y por ello quiero felicitar al presidente de la República por esta decisión valiente, sabia y trascendente. Los senadores además sancionaron en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 119 de la Ley 491-06 sobre aviación de la República Dominicana y deroga la Ley 380. También fue aprobado en segunda lectura el proyecto de certificación de cítricos, entre otras iniciativas. La Comisión Permanente de Salud Pública se reunió esta semana con la ministra de Salud, Altagracia Guzmán Marcelino, con quien socializó en torno al proyecto de ley que crea el Colegio Dominicano de Profesionales de Enfermería, observado por el Poder Ejecutivo. También se reunieron las comisiones de Turismo, de Cultura, la de Defensa y Seguridad Nacional y la Comisión Permanente de Educación. Bueno, Susi, comentábamos antes de la pausa que el presidente se reunió en el día de hoy con los miembros de la Cooperativa de Agrupación y Servicios Múltiples San Ramón, con quienes acordaron un financiamiento para producir cacao, plátano, zapote y pan de fruta. El presidente ya nos tiene acostumbrado a reunirse de manera directa con pequeños empresarios que no tienen acceso al mercado formal de la economía, que no pueden acceder a un financiamiento en el mercado financiero formal porque representan un alto riesgo. Entonces, con un préstamo de alto riesgo la tasa de interés es altísima y en este caso muchos de estos productores ni siquiera pueden tener esa oportunidad de acceder a un financiamiento con una alta tasa de interés. Así es una oportunidad de crecimiento para ellos y nosotros con esta información vamos a una pausa, pero cuando regresemos vamos a continuar con el resumen político.
Continuamos en su segmento resumen político de Toque Final y vamos a hablar de los foros legislativos para el desarrollo que auspicia la Cámara de Diputados de la República Dominicana. Estos foros legislativos se convirtieron este fin de semana en escenario ideal para que reclamen o propongan obras y proyectos de interés social a través de los mismos. En esta ocasión fueron los residentes de las provincias San Pedro de Macorís, Atomayor, La Altagracia y La Romana. Estos foros han sido celebrados en todas las provincias del sur del país, de la línea noroeste, en el nordeste, en el Cibao y en el Gran Santo Domingo. Varias iniciativas que han sido propuestas en este ejercicio democrático luego fueron discutidas y aprobadas por el hemiciclo y otras se encuentran en estudio de las distintas comisiones. En La Romana se habló de la construcción de un hospital, mercado municipal, en Altagracia, construcción de acueducto y 3 presas, son algunas de las demandas. En San Pedro de Macorís, modernizar y sanear el río Iguamo en Atomayor, ciudad universitaria, acueducto, carreteras y una gran cantidad de obras por cada provincia que no podemos enumerar en televisión a raíz de que hay poco tiempo y bueno, pues el tiempo, señores, ¿verdad? Valga la redundancia, en la televisión es caro, pero ya sabemos de todo lo que se está haciendo para acercarse a las comunidades. Caro y lamentablemente es un tirano cruel, así mismo, implacable. Señores, miren, les reiteramos antes de terminar este programa, atención al pueblo dominicano. Mañana a las 10 de la mañana el periodista Julio Martínez Pozo tiene una rueda de prensa en el Colegio Dominicano de Periodistas. Denle seguimiento a lo que va a pronunciar mañana, que eso hará estremecer a este país. Como dice, hay una canción de Mercedes Sosa que dice: si se calla el cantor, calla la vida, porque la vida es tan solo un canto. Si se calla el cantor, muere de espanto la esperanza, la luz y la alegría. Y no va a perecer la libertad de nuestro país. Vamos mañana a ver esta rueda de prensa y muchas gracias a todos ustedes por estar en sintonía con este programa de Toque Final. De verdad que uno le va cogiendo como el gustico a esto. Así es. Ojalá y que nos inviten más a menudo. Ojalá que nos inviten más a menudo. Reiterar nuestro apoyo a don Julio Martínez Pozo. Estaremos muy pendientes a todas las informaciones. Nosotros como periodistas debemos sentir un compromiso y debemos nosotros a nuestros colegas, a nuestros compañeros de profesión, darles siempre el apoyo, el que atente contra el ejercicio de un periodista, siendo él también de esta profesión, sepa que está atentando contra sí mismos. Nosotros nos vamos a reencontrar en una próxima oportunidad que esperemos sea pronto. Así es. Muchas gracias.